Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Cristo merece el primer lugar en nuestras vidas. Cristo merece el primer lugar en su vida. Miren, mucha gente el día de hoy, como los falsos maestros de Colosas, le dan a Jesucristo un lugar inferior. No le dan el lugar de eminencia y no le dan la preeminencia. Él era simplemente un gran hombre. Pero la Biblia dice que Cristo es el eminente, es preeminente. La palabra preeminencia significa que debe tomar primer lugar. Quiere decir que es elevado por encima y delante de todos. Sobrepasa a todos. Cristo merece primer lugar en su vida. Cristo merece primer lugar en mi vida. Vea lo que dice Colosenses 1:18. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué dice ahí? La preeminencia. Mire, en muchos lugares Cristo es prominente, pero no es el preeminente. En muchos lugares Cristo es elevado, es importante, pero no es el más elevado. Cristo debe ser primero en todas las cosas. Antes de mis sueños, antes que mis ambiciones, debo poner a Cristo primero. Y nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos a poner a Cristo en primer lugar. Antes de una carrera, antes de algún sueño, antes de algún pasatiempo, antes de algún deporte, Cristo debe ser primero. Debe tener primer lugar en nuestro cuerpo, en nuestro tiempo, en nuestro afecto. Dios no quiere las obras, Él quiere el primer lugar. Mire, uno que está casado tiene que poner a su esposa en primer lugar. Si yo tuviera otras amistades por ahí y mi esposa queda por segundo lugar, dije, amor, ¿te gustaría eso? No le gustaría. ¿Por qué te ríes entonces? Ella debe ser primer lugar en mi vida de afecto y amor. No debo compartir mi afecto con otra mujer y andar yo pensando en otra mujer. Ella es la única en mi vida y de esta manera Cristo debe ser primero en nuestra vida. Dios no quiere compartirnos con otras cosas. No quiere compartir el amor o que le demos las obras a Dios, porque muchos le dan las obras a Dios. Dios debe ser el primero en nuestro pasatiempo, en nuestras posesiones y en lugar también como criamos a nuestros hijos. Cristo es primero, antes que nuestros hijos y aún antes de que nuestra familia. Él es el primer lugar en nuestra adoración. Lucas 14:26 nos dice, vaya conmigo por favor, que Él debe ser antes aún que la misma familia, y muchos no entienden esto. Muchos dicen, ¿por qué ustedes ponen primero a la familia antes que a Cristo? Porque si yo pongo a Cristo primero, entonces voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre, voy a ser un buen hermano, porque voy a seguir a Cristo y Él me va a dar su amor para después amar a los demás, a los que están a mi alrededor. Por ejemplo, si yo pongo en primer lugar a mi hija, a una de mis hijas o a mis hijas, ellas van a tomar el lugar que Dios merece. Si eso sucede, entonces yo le voy a dar a ellas sus sueños, sus ambiciones, las voy a crear para que ellas sean felices. Pero así no es como funciona. Por eso Dios nos da instrucciones en la Biblia de cómo yo debo guiar a mis hijas. Y aunque el mundo diga que es raro y nos han dicho, ustedes crían a sus hijos de una forma rara, bueno, Dios así nos indicó, así nos enseñó. Yo estoy poniendo a Dios en primer lugar y así es con verdad yo estoy amando a Dios. Al guardar sus mandamientos. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer o esposa, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dice ahí? Mi discípulo. Ahora voy a tratar de convencerle en esta noche por qué usted debe poner a Cristo en primer lugar. Bueno, Pablo aquí nos va a dar 4 argumentos o 3 argumentos para demostrarnos que Cristo merece el primer lugar en nuestras vidas. Recuerde, antes que el trabajo, antes que los sueños, antes que aún la misma familia, Cristo debe tomar primer lugar. Ahora, hay mucha gente que su Dios es el deporte, por ejemplo, y para ellos es un tipo de religión. Cada los domingos van y adoran a su religión y ellos ponen en primer lugar algún deporte, viven por el deporte, sueñan con el deporte, se visten y están ahí porque aman y está en primer lugar. Yo no les culpo a la gente que está en el mundo, pero el cristiano debe poner a Cristo en primer lugar. Y vamos a ver entonces
3 argumentos que Pablo presenta de por qué usted y yo debemos poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, debemos poner a Dios en primer lugar porque Él nos salvó. Él nos salvó. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La Biblia enseña que Cristo es el Salvador. Cristo es el único que puede salvar. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, dice la Biblia. Y estas cosas os he escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si usted cree eso, usted ha puesto su confianza en el Señor Jesús como su Salvador. Dios dice, yo te he salvado. Somos salvos, una vez salvo, para siempre. Salvo hoy, mañana, no importa si falle, o no importa si yo regrese o me resbale, si yo recibí la salvación, soy salvo para siempre. Ahora, si Dios me ofrece ese tipo de salvación, entonces yo debo darle primer lugar a Él. Ya que Él me salvó y perdonó toda mi deuda, yo debo darle primer lugar a Él. Este pasaje dice que Él nos redimió. Dice, tenemos redención por su sangre. La palabra redimir significa comprar o rescatar. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando Él nos salvó, nos redimió, dice, nos libertó de las potestades del mismo Satanás de la oscuridad y nos trasladó, ahora nos puso en una nueva posición al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Acompáñenme a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 2. Mucha gente quiere usar su lógica para explicar la salvación. Pero la Biblia no es un libro lógico. No se usa el razonamiento para explicar la Biblia, se usa el discernimiento espiritual. Es un libro que se discierne espiritualmente. Porque la lógica es, bueno, si yo hago bien, merezco el bien. Pero mire, entonces si basamos la salvación de esa manera, nadie va a ser salvo. Nadie sería salvo. Dice, pero es que yo no soy como aquel. Y la Biblia dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los mentirosos, ¿alguno ha mentido por aquí? ¿Tú has mentido? Have you lied? Yeah. Sí. Sí, ok. Todos hemos mentido. Empezamos a mentir en una edad temprana. Yo tengo una niña de 3 años y ya es una mentirosa. Dice que ella no fue, que ella no comió las galletas, que ella no dejó eso, que ella no le pegó a su hermana. Tremendas mentirosas que el Señor me ha dado. Una vez quebraron algo y una me dijo que alguien se metió por la ventana y me elaboró una tremenda historia. Tremendas. Pero mire, cuando vamos creciendo, las mentiras no son tan absurdas, ¿verdad? Las disfrazamos, las sabemos cómo mentir. Pues tenemos que aprender a mentir y cómo le hago. Hay hombres que duran horas pensando cómo le miento a mi esposa y cómo le voy a decir. A veces mentimos al patrón, tengo el corona, patrón. Mentimos y a veces mentimos al omitir la verdad. No me siento bien. Y tal vez no es que se sienta mal, pero no se siente bien. Y dice la Biblia que Cristo es el que nos rescata. Dice así en 1 Timoteo 2, versículo 6, el 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, mire, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué dice ahí? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Está diciendo que Él se dio en rescate para librarnos, para comprarnos. Él es el que nos compra. Por eso, usted debe poner a Jesús en primer lugar. Porque Él se dio por usted, porque Él le rescató. Gálatas 3:10 nos dice que cualquier persona que busca la salvación por sus obras, su mérito, está bajo una maldición. Es maldito. Este asunto, esta cuestión de la salvación es el propósito central de la Biblia. Y nos enseña cómo podemos ser salvos.
Y dice la Biblia claramente en Gálatas, Romanos y en muchos otros libros que no es por portarse bien, por guardar la ley, los mandamientos, porque ¿quién puede? Gálatas 3:10, estamos ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué cosa? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora voy a tomar a dos varones. Vengan ustedes dos varones allá atrás. Los hermanos con barba. Mire, aquí vamos a ver quién es el salvo. Para que yo no lo escoja. ¿Quién? ¿Él? Ok, él dice, él es el... ¿Tú no eres salvo? Okay. Se sacrifica. Hacer anatema por el pueblo de Israel. ¿Ven? Okay. Mira, aquí vemos a este hombre. Él confió en Jesús para la salvación de su alma y él depende de las obras de la ley. Yo quiero ganarme la salvación, yo quiero portarme bien. Estoy tratando de perseverar y no resbalar. Estoy haciendo mi parte. Y ese es hoy en día, la mayoría de las personas que se llaman cristianos creen esto. No importa cuál iglesia, hasta me da tristeza hasta iglesias, hasta de bautistas. Todas las iglesias que a veces enseñan Fellowship Church, Calvary Church, todos ellos enseñan que él tiene que portarse bien. Dicen, tengo que aceptar a Cristo, pero ahí tienen que añadir una cosa. Y él ha puesto su plena confianza en Jesucristo. Pero él depende de Jesús y él depende de las obras de la ley. La Biblia dice, él es un maldito. Él está condenado, es una maldición sobre Dios. La ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Versículo 13 de Gálatas nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Recuerde, estamos viendo en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Cristo nos ha comprado, nos ha redimido, ha pagado el precio para que usted y yo fuéramos libres. Gálatas 4:4 dice así, de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dice la Biblia que Dios envió a su Hijo para redimirnos de la ley. Acompáñenme a Hebreos 9:12, por favor. Y aquí tenemos el ejemplo de esas dos personas. Y supongamos que este hombre se esmera y trabaja y lucha. Él no va a llegar a no obtener la salvación. La salvación viene por lo que Jesús hizo por él. Ahora, si usted ya entendió ese principio, entonces con más razón usted debe poner a Jesús en primer lugar. Porque Él le salvó. Tomen asiento, varones. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué tipo de redención? Eterna redención. Cuando Dios nos redime, Él nos ofrece una redención eterna. No es temporal, que si usted resbala, no, porque todos vamos a resbalar. ¿Quién de nosotros pecamos el día de hoy? Sí, ¿verdad? Yo pequé. ¿Anoche? ¿Sí? ¿Qué tal los pecados que se le olvidan o que no sabe que es pecado? Los pecados de ignorancia, dice la Biblia. Dios nos va a llamar a cuentas también por ello. Por eso es imposible de que una persona obtenga un perdón de pecados por sus obras o que gane el cielo por la ley. No, no, Señor. Regresa ahí a Colosenses 2:13. Dice la Biblia que usted debe darle primer lugar a Dios porque Él le salvó. Recuerde, Él le salvó a usted, Él merece el primer lugar. Él le redimió, pero también le perdonó. El pasaje que leímos dice que recibimos el perdón de pecados. Pero Colosenses 2:13 dice así, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿qué cosa? Todos los pecados. El Señor me perdonó todos mis pecados. Yo le hago esta pregunta a todas las personas que le comparto el Evangelio. La Biblia dice que Cristo vino a morir por tus pecados. ¿Por cuántos? Por todos. ¿Toditos? ¿Sí? Y si Él pagó por todos sus pecados, ¿cuánto le queda pagar a usted? Ni un solo pecado, porque Él los pagó todos. Entonces, esto le debe motivar a usted a vivir para Cristo. Ponerlo en primer lugar. Porque Él pagó un precio muy alto.
Colosenses 1:14 dice de nuevo, en quien tenemos redención. ¿Por qué cosa? Por su sangre. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. ¿Qué se refiere a eso? Es el sacrificio en la cruz. La Biblia dice que el justo murió por el injusto. Tomó el lugar del pecador. Primera de Pedro, nos acompaña por favor, capítulo 1. Este es un mensaje práctico, pero tenemos que ir a fondo en la doctrina, porque quizá habrá alguien que necesite este mensaje. Quizá hay una persona que tal vez por eso no está poniendo a Dios en primer lugar, no ha aprendido a ser agradecido por su salvación. Cuando yo pienso en todo lo que Dios me ha perdonado y todo lo que me va a perdonar adelante, en lo que viene en mi vida que me queda, esto me da gozo y alegría y me da una motivación de vivir más para Él y ponerlo en primer lugar. Él merece primer lugar. Primera de Pedro 1, ¿estamos ahí? Amén. Dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué cosa? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora regresemos a Colosenses capítulo 1. Quiero nada más enfatizar lo que dice el 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de, ¿qué dice ahí? De su cruz. Mire, la sangre es muy importante en la Biblia. Hay quienes niegan la importancia de la sangre. Dicen, es una sangre cualquiera. No, Señor, esta sangre es preciosa. Hay una fuente de Emmanuel, dice la Biblia, que corre y limpia todos nuestros pecados. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. La ley dice en Apocalipsis 1:5 que Él, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si usted ha sido perdonado y Dios le ha salvado, usted debe poner a Cristo en primer lugar. If you're saved, you ought to put Jesus in first place. Él merece primer lugar. Listen, miren, acá los muchachitos, jovencitos, miren para acá. Dios debe ser primero en tu vida. Hay algunos muchachitas, hay unas señoritas que van a poner a un pelado por ahí en primer lugar. Y van a querer obedecer lo que dice este muchacho porque he's cute. Oh, no, Señor. Dios debe ser siempre primer lugar en tu vida. Si él no ama a Dios, si él no pone a Dios en primer lugar, ese muchacho no te conviene. Y viceversa, si un día ves una muchacha y dices, wow, man, she's beautiful. Mira más esas pestañotas, las así, ¿verdad? Y está bien bonita. Pero si ella no pone a Dios en primer lugar, tú no debes ir tras de esa muchacha. ¿Por qué? Porque Dios merece primer lugar. Él te salvó. Él perdonó todos tus pecados. ¿Cuánto le perdonó Dios? Mucho, todo, mucho, demasiado, ¿no piensa usted? Yo no entiendo cómo puede haber cristianos que no ponen a Dios en primer lugar. Yo no lo comprendo, no me cabe en la cabeza, no me cuadra. ¿Cómo es que no puede una persona poner al que le salvó en primer lugar? Aquel que le amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tengamos vida eterna y está en segundo lugar. Eso no lo comprendo. Yo no lo puedo entender. Mire, los calvinistas nos dicen es que no es salvo, pero eso no es cierto tampoco. Porque Dios también nos dio a nosotros la decisión de creerle y de seguirle. Tal vez debe usted motivarse más en seguir a Cristo, porque dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Para que usted aprenda a crecer en amor, necesita usted entender más el Señor Jesucristo, conocerle más, que sobreabunde la palabra de Dios en su vida, para que usted pueda aprender a amar a Dios como Dios quiere. Quizás eso. Pero quiero decirle a usted que si usted no pone a Cristo en primer lugar, Él le salvó, en verdad es un cristiano malagradecido. Es como aquellos leprosos que fueron sanados y solamente uno regresó. 9 malagradecidos y uno sí es agradecido. Dice, ¿a dónde están los 9? ¿Qué no eran 10 que sané? Y el Señor tal vez ve a través de todo el mundo y ve a todos los que le han recibido por fe. Pero ¿cuántos de ellos lo ponen en primer lugar? Dice Dios, ¿qué no son tantos los que he salvado? ¿Qué no son tantos los que he perdonado? Por eso se le tiene que motivar y a veces hasta escandalizar para que usted ponga sus pies sobre la tierra, reconozca, sea agradecido con aquel que lo dio todo por usted. Él merece primer lugar en su vida. Si Él le salvó. Un muchacho decían algunas personas, a mí no me importa, no me interesa.
Yo le diría a una persona así, le diría a un joven, me dijo una vez, a mí no me importa esas cosas de Dios y eso no me importa. Pues vete al infierno, porque es lo que uno merece. ¿O no es así? Oh, sí. ¿Para qué? Pastor, ¿usted le dijo eso al muchacho? Sí, ¿sabe qué pasó después? Fue salvo. Le dio miedo el infierno. No, que no, papá. No, que no te daba miedo. Él se nos ha salvado. Qué bendición, somos salvos. Una vez salvo, siempre salvo. Salvo para siempre. Él perdonó todos mis pecados. Y si yo resbalo, le dice que Él me guarda sin caída. La Biblia dice que me tiene en su mano y nadie me puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie me puede separar del amor de Cristo. Romanos lo dice también eso. Es una seguridad. ¿Por qué no entonces ponerle en primer lugar? ¿Qué no merece primer lugar? Sí lo merece. Vimos ahí el primer argumento que Pablo presenta. ¿Por qué merece primer lugar? Porque Él nos ha salvado. En segundo lugar, porque Él nos creó o Él nos hizo. Regresemos allá a Colosenses capítulo 1. Dice la Biblia, versículo 16, porque en Él fueron creadas, ¿qué cosa dice ahí? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia dice claramente que todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador de todo lo material, es creador de todo lo espiritual. Él nos hizo, Él es creador. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó el cielo, creó la tierra, creó los animales, el mar, la tierra y creó al hombre. No importa lo que digan la gente que no ama a Dios. Ya estábamos viendo un documental con mi esposa y hay alguna gente que cree que los extraterrestres son real. Dice, son reales, sabemos que existen. Y dijo uno, porque mire, si solamente hay un mundo como el nuestro, entonces nuestro mundo ha de ser especial. Es que el ateo quiere que usted piense que usted y yo somos un accidente y somos un triste bicho por ahí, que no tenemos propósito, nada más aquí en una piedra que da las vueltas todo el año. Yo ya no trato de convencer a los que dicen que son ateos. Antes leí tantos libros de ciencia, me encanta la ciencia, leí libros por científicos cristianos, libros que ayudaban para poder defender la fe y me di cuenta que eso no les va a ayudar. A mí me ayudó. Lo que una persona necesita es la Biblia. Yo no creo en la Biblia, le doy la Biblia. Pero es que no creo lo que dice ese libro. Es un libro perfecto, es poderoso. La Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía. Y cuando una persona niega que la Biblia es real, simplemente le das la Biblia. ¿Y sabe qué va a pasar? Algo va a empezar a cambiar en su corazón. Dice la Biblia que es viva y eficaz. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas. Dice la Biblia que penetra hasta lo profundo del corazón, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Le digo, hay personas que dicen, no, pues el mundo fue creado, hasta dicen por extraterrestres. Richard Dawkins, un científico, es tan inteligente, profesando ser sabios, se hacen necios. Él dijo, sí, es posible que el mundo fue creado, pero dijo esto, pero no por Dios, con un odio. Entonces, ¿quién fue? E.T. De seguro fue E.T. el que nos hizo. Y ese es uno de los hombres más inteligentes. Y en ese documental decían, estamos buscando a los extraterrestres, y le dijeron, mire, ¿por qué crees que los extraterrestres no han llegado hacia acá? Y decían las teorías, es que tal vez están demasiado ocupados para venir para acá. Tal vez no somos suficientemente inteligentes. Esos son científicos, gente que les está pagando el gobierno miles y miles de dólares para investigar esto. Esas son sus teorías. Aliens haven't showed up because they're too busy. They don't like us, we're like ants to them. They can't talk to us. Dicen, no pueden platicar con nosotros, somos como tristes hormigas. Y otro dijo, tal vez vinieron y no les gustó lo que vieron y se fueron. What? Y estos mismos, ¿sabe qué dicen después? La mejor manera de entender la ciencia de los extraterrestres es a base de las películas. Y se basan en las películas para determinar su ciencia. Dije, ¿cómo puede ser? Sí, mire, porque un día vamos a hacer como los de Star Trek, que vamos a viajar de aquí para allá, y Star Wars y todo esto es pura basura. Algunos pierden mucho tiempo y dinero mirando esas tonterías de Skywalker y no sé qué es. No tiene sentido. Pero mire, todas esas, dicen estos, ahí de esto se basan. Y si usted en qué se basa, bueno, Juan 1 dice de esta manera, Juan 1.
Yo digo a los muchachos, you're not a monkey. No eres un changuito. A veces le digo a mis hijas, you're a monkey. I'm not a monkey. Me dice, yo no soy un chango, una changuita. Hay un canto que dice 3 changuitos saltando en la cama. Uno se cayó, se pegó la cabeza. Mama called the doctor. No te hagas, hermano, no te hagas. Sabes que ese era tu canto de infancia. Look, man, you're not a monkey. Tú no vienes del changuito. Algunos yo sé que actúan y huelen como changuitos, pero no viniste de ahí. Somos seres inteligentes. Podemos hablar. No sé por qué nos quieren comparar a los animales. Qué tremenda inteligencia tiene el delfín. ¿Qué hizo? Hizo un ruido. ¡Qué tremendo chango! Mira qué está haciendo. Tomó un palo, hizo un hoyo y se fascinan porque un chango a veces hace lo que un ser humano puede hacer. Yo he visto muchos videos donde perros abren la puerta, donde perros traen una botella de agua y ¡qué tremenda inteligencia! El perro no sabe bañarse. El perro no sabe alimentarse. El perro no sabe construir nada. El triste perro lo deja afuera, se muere en una semana. Algunos tienen más respeto, amor por un triste perro que por otros seres humanos. Y mire, la Biblia dice que todos nosotros fuimos hechos por Dios en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada fue hecho sin Dios. En Hebreos 1:2 dice que Él hizo el universo. Él hizo los mundos. Él hizo todo. Dios es creador. Él nos hizo y no hay otra. Pero pastor, ¿qué tal los científicos? Mire, yo estoy a favor de la ciencia, le voy a decir, pero la ciencia que se puede comprobar. Existe algo llamado el método científico, algo que se puede observar y determinar. Mira, hay dos tipos de evolución. Está la macroevolución y la microevolución. Nosotros creemos en la microevolución. El bebé empieza a crecer en el vientre y está evolucionándose. Entonces, creemos en eso. Pero la macroevolución quiere decir que un gato se convierte en un perro. Eso no existe. Eso no es real. Es una falacia. Don't believe those stupid things your teacher says, because she got rejected and had to go to her real job and she became your teacher. Es la razón por qué está en tu escuela, porque no pudo, terminó su community college y ahora va a tener que trabajar en tu escuela. Si fuera una persona que tuviera un título con una universidad buena, pues estaría ejerciendo otra cosa. ¿Cómo sabes eso? Porque todos mis maestros me decían esto, todos mis maestros me renegaban, no me pagan suficiente. Yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello, y ahí están enseñándonos de mala gana. Ellos solamente abran un libro y te dicen, bueno, el capítulo 3 dice que tú eres un chango. Y se lo creen. Yo cuando estaba en el 3er año salió Jurassic Park. Y yo creía que todo eso era real. Yo quería andar ahí en la jungla y todo, man, el T-Rex, decía yo. Fui a mi casa, paps, me contaron del Triceratops y el Brontosaurus y todo eso. Y papá me dijo, eso es mentira. ¿Cómo? Y me enseñó con la Biblia que no existen millones y millones de años. Y me lo enseñó con la palabra de Dios y yo le creí y hasta la fecha lo creo. Nos han llamado creacionistas porque creemos en la creación. Llame lo que sea. Yo creo que Dios hizo el mundo en 6 días. Él lo hizo y Él nos creó. ¿Usted cree eso también? Amén. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Dice ahí en Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primogénito, mira aquí, no habla de que Cristo fue creado. Primogénito no habla de tiempo ni orden, nacimiento, porque hay muchos en la Biblia que eran primogénitos, pero no eran el primero. Por ejemplo, Isaac, él era el segundo hijo de Abraham. El primer hijo era Ismael, pero Isaac era considerado el primogénito. Está Jacob. Jacob fue el que nació después de Esaú, pero Dios dijo que él era el primogénito. Después le llama la Biblia en Salmo a Salomón el primogénito de David. Ahora, ¿quién fue el hijo mayor de David? Amnón. Después de Amnón, Absalón. Después de Absalón, Adonías. Después de Adonías vienen otros. Y finalmente viene Salomón. Es uno de los más pequeños y dice la Biblia que él era el primogénito de David. Entonces, cuando usted vea primogénito, no se crea la mentira de que Cristo es el que nació o es el Hijo de Dios y no es Dios. Él es Dios mismo. Dios, Él se ha manifestado en 3 diferentes personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos 3 son uno, dice la Biblia. 3 personas. Es un solo Dios, 3 diferentes personas. Y Cristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible.
La palabra imagen quiere decir la representación exacta. Y solamente Dios puede ser imagen de Dios. Yo no puedo ser imagen de Dios. Jesús, como es Dios, es imagen de Dios. Él puede representar a Dios. Él es la representación exacta. Cuando estaba con sus discípulos, le dijo un discípulo, muéstranos al Padre y me basta. Y dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es la imagen, una representación de Dios mismo. Ahora, muchos han querido decir, bueno, es que Jesús es Dios y solamente hay uno. Hay dos extremos. El extremo este dice que hay tres diferentes dioses. El otro extremo es o tres diferentes personas y Jesús no es Dios, perdón. El otro dicen, bueno, Jesús es Dios, pero también es el Padre y también es el Hijo. Es el mismo y nada más que se cambia de sombrero de vez en cuando. Y hay hasta un grupo que dice, existe el Padre y el Hijo, pero el Hijo es el Espíritu Santo. Y hay pasajes que ellos empiezan a usar para defenderse. Dije, yo creería lo que ellos dicen, pero ellos ignoran mucha escritura. Tiene uno que ignorar la Biblia para poder determinar esa doctrina. Lo que usted y yo debemos hacer es examinar la Biblia, comparar lo espiritual con lo espiritual para determinar nuestra creencia. Que nuestro Dios es uno en esencia. Así dice Hebreos 1.3. Vaya conmigo a Hebreos 1.3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de qué cosa dice ahí. Su sustancia. Mire, ahí vemos esa palabra sustancia. Eso es lo que nos indica lo que es Dios. Dios puede ser identificado como una sustancia, pero esa sustancia se ha manifestado en tres diferentes personas. El Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el primogénito, o sea, en posición Él es el primero. Por eso regresa al mismo concepto que estamos hablando aquí. Cristo merece primer lugar en nuestras vidas porque Él es antes de todas las cosas. Él creó todo el mundo, Él es Dios mismo y es antes de todas las cosas. Él merece primer lugar porque es Dios mismo. Ahora, el pasaje que les acabo de leer, donde les acabo de mencionar, cuando dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos han tratado de decir, pues que Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él no es Dios. Y Él y el Padre son uno. O sea, uno en unidad y hacen la comparación, por ejemplo, tú y tu esposa son uno. Pero si yo le digo a usted, mire, yo acabo de casarme, y dice, ¿quién es su esposa? Mira, el que me ha visto a mí, ha visto a mi esposa. ¿Verdad que no va? No, dice, qué fea esposa tiene este. Entonces, pero Jesús, como Él es la imagen exacta de Dios, Él puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice que nadie jamás ha visto a Dios. Eso es, o es una contradicción, o lo tenemos que explicar de esta manera. Que Dios es una esencia, y cuando se manifiesta el Hijo, es una representación exacta del Padre, pero no es el Padre. Y luego viene el Espíritu Santo, quien vino a tomar lugar de Jesucristo. No es un hombre y no es una organización, pero tampoco es el Hijo. Vean lo que dice ahí en el Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Algunos dicen, yo me confundo. ¿A poco hay tres dioses? Bueno, explíqueme por qué hay 7 espíritus de Dios. Dios dice que Él tiene 7 espíritus. ¿Cuántos espíritus tenéis vos? Uno. Y Dios tiene 7 espíritus. Lo menciona en Ezequiel, lo menciona en Apocalipsis. Yo no puedo entender cómo es que Dios tiene 7 espíritus. Yo lo creo, o sea, lo puedo entender en papel, como quien dice, así lo dice la Biblia, lo veo, ok, así es como Dios funciona. Personalmente no puedo yo ponerme en el lugar de Dios y saber qué se siente ser omnipresente, estar aquí, allá y en todo el mundo y a la misma vez escuchar cada persona, estar registrando en el cielo. Yo no puedo pensar, yo no puedo sentir eso. Pero vea lo que dice Colosenses 1:20. Bueno, el 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es Él en este pasaje? Jesús. Entonces, ¿hay una diferencia del Padre y el Hijo? Sí, sí lo hay. Hay muchas de estas diferencias. Ahí le dice que el Padre le va a dar al Hijo el reino. Si fuera el mismo, será un poco raro, ¿no piensa usted? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué nos quiere confundir con 3 personas? Si yo le diría, mire, le voy a dar las llaves a mi hijo.
Y después yo mismo me hago, gracias, Padre, por darme las llaves. A mí me agradó el hijo. ¿A poco te agrado yo? No, o sea, en muchos pasajes vemos que los tres son mencionados. Cuando Cristo fue bautizado, estaba él bajo el agua, y cuando él salió, el Espíritu Santo vino en forma corporal y voló por encima. Y después dice la Biblia que la voz del cielo se escuchó. Ahí vemos los tres al mismo tiempo. Y algunos dicen, es que Él es omnipresente y se puede, pero ¿por qué da tres títulos? ¿Sabe por qué? Porque son tres personas distintas. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué debemos poner a Cristo en primer lugar? Porque Él es creador y es Dios. Él es nuestro Dios. Y dice la Biblia ahí, regresando ahí a Colosenses 1:14, versículo 16, ¿estamos ahí? Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. Y miren la última frase también del versículo 16. Todo fue creado por medio de Él, ¿y qué? Y para Él. Todo lo que Él hizo, Él lo hizo, lo creó, Él lo sostiene, y lo hizo para Él. Apocalipsis 4:11 dice así, por favor, vaya conmigo, Apocalipsis 4:11. ¿Por qué Cristo merece el primer lugar? Porque Él nos salvó, y estamos viendo ahora porque Él nos hizo, Él nos creó. Apocalipsis 4:11. Mire, cuando uno sale a evangelizar y tocar puertas, uno puede conocer a todo tipo de personas. Hay personas que me han dicho, ¿para qué me hizo Dios? Yo no le pedí que me hiciera. Bueno, le hizo para Él, aunque uno no quisiéramos nacer. Él así lo quiso. Colosenses 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste, ¿qué cosa? Todas las cosas. Mira, y por tu voluntad, ¿qué? Existen y fueron creadas. Dice que por la voluntad de Dios existen. Él lo hizo. Él le hizo a usted, me hizo a mí. Todo lo hizo por su voluntad. Y lo hizo para Él. Él hizo las cosas para que Él sea glorificado. Romanos 11:36, por favor. Romanos 11:36. En Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mi alabanzas publicará. Él dice, yo hice al mundo y nos hizo a nosotros para Él. Romanos 11:36. ¿Estamos ahí? Dice así la Biblia, Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son, ¿qué cosa? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él lo hizo para Él. Todo lo hizo para Él. Así, por eso usted debe vivir para Dios. Porque Dios le hizo para Él. Dios no lo hizo para su propio placer suyo. Para vivir como usted quiere vivir. Dios nos da a nosotros el privilegio de escoger. El Señor dice, ya te salvé, ya pagué por tus pecados. Lo que usted debe darle a Dios es su voluntad. La voluntad de Dios, hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él le hizo. Y lo hizo para su placer. Entonces nuestra meta es aprender cómo entonces agradar al Padre. Cómo hacer lo que Dios le agrada. Cómo vivir. Porque yo fui hecho para Él. Y no solamente vivo para Él, sino que Él mismo, dice la Biblia, que nos sostiene. Todas las cosas por Él subsisten. Las cosas siguen existiendo y siguen manteniendo su orden y función porque así Dios lo quiere. Los científicos son muy inteligentes y nos han dado muchas cosas, tecnología y todo. Y entre esas cosas han descubierto, le llaman la partícula de Dios. Ese quiere decir ahí cuando ven a lo más pequeño, mira, aquí ven los átomos, se dice, átomos y el núcleo y todo. Dicen, qué tremendo lo que hemos descubierto. Y dicen, tienen como un vínculo que lo sostiene todo. Y les pregunta a usted, ¿y cómo está vinculado eso? Y dicen, no sabemos. Pero usted y yo sí sabemos. Todo se subsiste por Dios. El orden, el universo, usted y yo sabemos que mañana va a salir el sol. Y hasta podemos ver en el teléfono a qué horas. Es un orden que Dios ha dado.
siempre sucede a esa misma hora que ya está indicada por muchos años. La luna está en su lugar. Si nuestros organismos funcionan de una forma maravillosa, Dios nos sostiene. Todo subsiste por Dios. Por eso usted debe darle a Dios, a Cristo, el primer lugar. Cristo merece el primer lugar. ¿Usted le está dando el primer lugar a Cristo? Cuando usted se levanta, busca al Señor Jesucristo. Le busca en su palabra. Pasa tiempo con Él, le obedece, hace lo que Él le pide. Usted guarda los mandamientos de Dios. Usted vive una vida separada como Dios quiere. Usted le deja saber a otros que Cristo murió por usted. O sea, usted evangeliza. Cristo merece en primer lugar. Vimos ahí, número 1, porque nos salvó. Número 2, porque nos creó. Y el último es porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y merece el primer lugar en la iglesia. Leamos lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué dice ahí? La iglesia. Él es la cabeza de esta iglesia. Por cabeza hablamos de líder, de jefe. La iglesia no puede ser liderada por un hombre. Dice, pastor, usted es la cabeza de la iglesia. No, Señor, yo soy un administrador. Soy un siervo de Dios. El Señor sí me ha dado a su cargo la iglesia, pero el que debe gobernar esta iglesia es Cristo. O sea que yo debo seguir a Cristo y guiar a la iglesia. Ahora, esto nos implica que Cristo es la fuente de la vida, porque un cuerpo sin cabeza está muerto. Si Cristo no es la cabeza de esta iglesia, entonces sería una iglesia muerta. Cristo es la cabeza y esto quiere decir que Él debe controlar el cuerpo. Él debe guiar el cuerpo que es la iglesia. Él es el pastor de esta iglesia. Primera de Pedro 2:25 dice así, Él es el pastor de vuestras almas. Primera de Pedro 2:25. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La compró con su propia sangre. Primera de Pedro 2:25. ¿Estamos ahí? Vamos a leer 1 de Pedro 2:25 y ahorita leemos el capítulo 5. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de, ¿qué dice ahí? De vuestras almas. Cristo es en realidad el pastor de nuestras almas. 1 de Pedro 5:4 dice así. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Aquí vemos que Cristo es el príncipe, el principal pastor, el pastor que merece la preeminencia. Y un día el Señor va a llamar a cuentas a los pastores que trabajan bajo el pastor. Por eso yo debo guiar esta iglesia y enseñar lo que la cabeza quiere. Él nos ha dado órdenes, y usted puede leer 1, 2 Timoteo y Tito para saber lo que Dios espera de un pastor. Lo que el pastor debe hacer es pastorear al rebaño, alimentarle con la palabra de Dios, guiarle, advertirle, ayudarle a crecer, a que usted llegue a su potencial para el Señor Jesucristo. Pero en el final, ¿quién es el jefe de esta iglesia? Cristo es el jefe de esta iglesia, no es un hombre. La iglesia no fue fundada sobre un hombre, no fue fundada sobre Pedro. Cuando Cristo dijo sobre esta roca, se refería a Él mismo, no a Pedro. Porque Pedro significa piedrita. Y dice la Biblia, es más, en Pedro después le llama a Jesucristo la piedra viva. Y el Señor quiere entonces que se instruya la iglesia. Cristo es el supremo en la iglesia. Cristo es suficiente para sostener a la iglesia. Colosenses 1:19 nos dice que toda la plenitud habita en Cristo. Y Cristo es el que sostiene nuestra vida, la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hay dos maneras de verlo. No, yo no creo una iglesia universal porque es imposible reunirnos todas las iglesias. Algún día nos vamos a reunir en el cielo, en la venida de Cristo, estaremos todos juntos. Mientras eso sucede, está la iglesia compuesta de unos cuerpos pequeños de iglesias, congregaciones, asambleas, iglesias locales. Y cada iglesia local debe poner a Cristo como en primer lugar. ¿Por qué Cristo merece primer lugar en nuestras vidas? Porque Él nos salvó. En segundo lugar, porque Él nos creó, Él nos hizo. Y en tercer lugar, porque Él es la cabeza de la iglesia. Termina Colosenses 1:20 así de esta manera.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que regresa con la salvación. Cristo murió por la iglesia, se entregó por la iglesia. En Efesios 5 dice que Él se entregó por nosotros. Por eso Él debe ser primero en su vida, primero en nuestra iglesia. Aquí nunca tendrá Jesús segundo lugar. Siempre cantaremos himnos que exalten a Cristo. No vamos a cantar himnos que exalten a la persona y yo era y muchos cantos hoy en día modernos por gente que ni salva es. Dice la gente, dice, yo escucho muchas buenas alabanzas. ¿Quién las escribió? ¿Quién es esa persona que está cantando ahí? ¿Es salva? ¿Proclama el evangelio? ¿O qué está haciendo la persona? Y muchos cantos que hemos visto, escuchado en los últimos años, resulta que el que lo escribió ni siquiera era salvo, era un sodomita o una lesbiana. Digo, ¿cómo es posible que de esta gente salgan cantos? Y sabe, cuando usted analiza esos cantos, ni siquiera mencionan a Cristo. Suenan más bien como una balada de amor. Nuestros cantos deben exaltar a Cristo. Nuestra iglesia debe estar centrada en Cristo, no en una persona ni personalidades. Debe ser Cristo a quien usted y yo exaltamos siempre que venimos a la iglesia. Cristo merece primer lugar en nuestras vidas y en la iglesia. Él lo merece porque Él nos salvó, porque Él nos creó y porque Él es la cabeza. Sin la cabeza no hay vida. ¿Es Cristo primer lugar en su vida? ¿Es Cristo el primer lugar en su trabajo, antes que su trabajo, antes que sus ambiciones, antes que sus sueños, antes que cualquier otra cosa? Usted ha puesto a Cristo en primer lugar. Si no es así, hoy debe determinar poner a Cristo en primer lugar. Vamos